Hola, buenos días, jóvenes. Su servidor, el doctor Iván Padilla Lugo, que les va, les va a brindar el módulo de fundamentos de investigación. Aquí estoy, bueno, introductoriamente presentándome y bueno, vamos a presentar un poco el esquema de trabajo y sobre todo hablar un poco más que nada en este video brevemente de la primera unidad de estudio de la materia de fundamentos de investigación. Sí, la competencia específica de la asignatura, como dice aquí, es aplicar los conocimientos de la investigación documental para elaborar escritos académicos en su entorno profesional. ¿Sí? Entonces les doy la bienvenida y pues vamos a dar comienzo y vamos a avanzar un poquito en el esquema de trabajo. La secuencia didáctica de esta materia son 4 unidades de aprendizaje. En este video vamos a hablar, y yo creo que lo voy a dividir en dos por el tiempo, para no hacerlo tan tedioso. Esta primera unidad que habla de conceptos básicos de fundamentos de investigación como proceso de construcción social. Vamos a hablar un poquito de lo que es el método científico, la ciencia y la investigación, partiendo de esas bases. Y posteriormente, pues vamos a irnos a la unidad 2, 3 y 4 sucesivamente. Ahorita la que nos interesa enfatizar es en la unidad número uno, que es precisamente esto que ahorita les planteaba, ¿no? Los conceptos básicos de investigación, de fundamentos de investigación como proceso de construcción social. Bien, el primer tema de esta unidad habla, y tenemos que remontarnos un poquito a conceptos básicos, fundamentales, hablando de la relación hombre-conocimiento y realidad. Empezar de lo que es la realidad, conocer qué es la realidad. En este material voy a tratar en la medida de lo posible de ser muy conciso y puntual porque es una materia teórica. Por eso resalté mucho de estas diapositivas con colores para ir concretamente a lo más importante. La realidad, como dice aquí, es la existencia verdadera y efectiva de las cosas. ¿Sí? Es la oposición a lo imaginario. Es decir, como dice aquí, las cosas exteriores al sujeto son captadas a través de los sentidos. Es decir, es la realidad que cada uno crea, ¿sí? De las cosas partiendo de un pensamiento. Es la realidad que hay afuera. Es la existencia real, pero oposición a lo imaginario. Es un concepto sencillo. Luego viene el concepto de conocimiento, que como dice aquí es el conjunto de información que tenemos almacenada aquí, nosotros en nuestro cerebro mediante la experiencia o el aprendizaje. De hecho, cuando hablamos de experiencia y de aprendizaje, aquí ya vamos a irnos a dos vertientes que más adelante vamos a plantear y a explicar. La experiencia hablamos del sentido común, del empirismo, del día a día, de nuestra propia realidad concebida. Y el aprendizaje ya tiene que ver con un método, con un sistema, con un proceso. Entonces ahí hablamos ya de cuestiones más profundas, ¿sí? Lo que tiene que ver con la experiencia y lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí? Como dice aquí, es este concepto de conocimiento, la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Por eso es esa información que tenemos almacenada mediante las experiencias vividas a lo largo de la vida, el conocimiento que uno va adquiriendo y el aprendizaje que vamos teniendo. El aprendizaje a lo mejor sí es más drástico, como lo comentaba, en relación con la academia, ¿no? También. Y con otros aspectos también de la vida muy profundos. Bien, siguiendo con este apartado 1.1, donde hablamos de la relación hombre-conocimiento-realidad, vamos a ver, según el modo de conocer, dos formas de conocimiento, como les planteaba hace ratito. El conocimiento vulgar o empírico, como se le conoce,
que es una corriente, como dice aquí, común y espontánea de conocer las cosas a partir del contacto directo y de las mismas experiencias que hemos vivido con las personas y con las cosas en la vida cotidiana, ¿sí? Es sensitivo, es subjetivo y no es sistémico o sistemático, es empírico, ¿no? Sentido común. Y el conocimiento científico, este tipo de conocimiento, como lo planteé también hace ratito, en la diapositiva anterior, parte de un sistema, parte de un método, de una reflexión, de un razonamiento lógico, de un experimento, de un sistema y de un proceso rígidamente más estricto. El mismo título lo dice, un conocimiento científico avalado, objetivo, no subjetivo, ni ambiguo, ni sensitivo, ¿va? A los sentidos, sino más directo y pragmático, conciso, medible se podría decir también de alguna otra forma, en ciencias exactas sobre todo. Después continuamos precisamente de, hablando de... Es que me quería regresar a la diapositiva, pero no, ya no puede. Aquí en el video me marca que ya no. Eh, Dentro de este proceso de adquisición del conocimiento, chicos, como dice aquí, existen diferentes teorías que a lo largo de la historia se han construido para hablar de este proceso de adquisición. Aquí voy a hablar de dos muy concretas. La primera es la teoría psicológica genética. Dice aquí que Jean Piaget plantea la teoría psicológica genética, es el creador de esta teoría, el que fundamenta esta teoría, y habla que el proceso de adquisición del conocimiento, y el mismo título lo dice, al hablar de genética, habla de conocimiento donde inicia en la vida de infancia, en la vida infantil. Sí, dice que en esta etapa el sujeto entra en contacto con el entorno desde niños, ¿verdad? Y se relaciona con los objetos y va adquiriendo el conocimiento desde niño, ¿no? Lo que va uno conociendo, aprendiendo empíricamente, ¿no? Y en la escuela, por supuesto, también. Puesto que el deseo de aprendizaje viene de otros miembros del entorno, ¿no? La familia en este caso, en la escuela, los abuelos, los hermanos, ¿verdad? Los sobrinos, todo el entorno que rodea al niño, ¿no? Entonces esta teoría está avalada y es la teoría base, ¿no? Se podría decir esta teoría psicológica genética del conocimiento para la adquisición del mismo, ¿no? Pues hablamos precisamente de Piaget con su teoría genética. Y otra teoría de adquisición de conocimiento dice que es a partir de materiales impresos o objetos tangibles. Dice que es un proceso multifacético, multifactorial también, que está influenciado por muchos factores como la percepción sensorial, los sentidos, en este caso aquí la vista podría ser un ejemplo claro, ¿no? También la interacción social, el juego, la tecnología y la curiosidad. Sí, yo creo que la tecnología hoy día juega un papel muy importante en la adquisición de conocimiento. Se dice que todo lo que no está en la computadora, en internet, sobre todo en la red, en la nube, no existe. O sea, lo que quiere decir aquí literalmente es que em, todo está en internet. Habrá que ver las fuentes, las referencias, ¿no? La literatura que estás revisando, los libros que estás también leyendo, a través de los sentidos, ¿no? Es decir, la adquisición de conocimiento a partir de materiales impresos, objetos tangibles también, ¿no? O sea, hablamos también del aprendizaje a través de los sentidos, por ejemplo, cuando vas a manejar un vehículo, ¿no? Un auto, ¿no? También es una teoría de adquirir conocimiento, ¿verdad? De la vista y de empezar más o menos a moverle al vehículo como objeto tangible para aprender a manejar, ¿sí? Entonces es multifacético esta teoría y esta teoría de conocimiento, pues su base son los materiales tangibles que pueden ser impresos, materiales directamente, ¿no? El conocimiento se adquiere a través de un proceso que tiene tres etapas y más adelante ya cuando nos metamos al método científico nos va a quedar un poco más claro todavía. Aquí estamos hablando del conocimiento, cómo se adquiere. Recibes la información a través de los sentidos, la procesas para entenderla.
experimentas los conceptos recibidos verificando en la aplicación de su exactitud que sea lo que debe ser. Y esta etapa concluye cuando el acierto en la aplicación se convierte en la enseñanza del conocimiento, ¿no? Y ya la tercera etapa configura el dominio del conocimiento y la creación de nuevas habilidades o aptitudes, ¿no? Como el ejemplo del niño, ¿no? Recibe la información, la procesa y la experimenta, aprende y luego nuevamente la desarrolla para crear nuevas habilidades, nuevas aptitudes. Sencillo. Recuerden, estamos hablando de bases y de fundamentos de investigación. Por eso es importante hablar primeramente de la realidad que tenemos, ¿verdad? Tangible allá afuera, y del conocimiento, ¿no? Partiendo de eso, ¿no? Es fundamental hablar de eso como fundamento para llegar a hablar de investigación y de ciencia. Si nos metemos ya un poquito más de lleno, vienen los tipos de conocimiento. Los tipos de conocimiento, dentro de este mismo apartado, 1.1, hay 7, de acuerdo a la revisión de literatura que aquí yo les contemplo. El primero es el conocimiento científico, racional y filosófico. Dice aquí que se obtiene mediante el método de la ciencia y puede someterse a prueba para enriquecerse. Eso es fundamental. Parte del conocimiento común para someterlo a comprobación. De hecho, se podría decir que este es el más duro, el más rígido, ¿no? Parte del conocimiento común para someterlo a comprobación. Crea conjeturas, ¿va? Y teorías que después se contrasta con la experiencia para verificar o desmentir por medio de métodos y técnicas especiales. Aquí hablamos del conocimiento duro, drástico, objetivo, medible, científico. Ejemplo claro, el descubrimiento de electricidad. ¿Sí? O sea, pasa por todo un proceso, un método. Nos vamos al nivel más alto de la ciencia, ¿no? La creación de una vacuna, ¿sí? En las ciencias biológicas, en las ciencias físicas, pues, la ley de la gravedad, ¿verdad? En ciencias físicas y químicas, ¿no? Donde hablas de descubrimientos científicos que han impactado, ¿no? Al hombre. Entonces aquí hablamos de un conocimiento científico y real que está sometido a un método científico estrictamente fundamentado, ¿no? Con la teoría. Después viene el conocimiento declarativo proposicional. Este, como dice aquí, consiste en tener un saber sobre un tema o materia al que se llega por medio de la investigación y no por la experiencia personal. Es un saber público, lógico y coherente, verificable mediante reglas de comprobación. Es también un poquito complejo, abstracto, conceptual y es la base de los conocimientos académicos. Creo que eso último es fundamental. Ejemplo, aprender los estados de un país, saber el nombre de personas, de personajes históricas. Aquí hablamos más que nada de un conocimiento declarativo, ¿verdad? Proposicional, perdón. Cuando hablamos de reglas de comprobación, conceptuales y conocimientos meramente académicos. Aquí pongo ejemplos muy sencillos, muy digeribles, ¿no? Para que también lo comprendan ustedes. En la academia nos enseñan las tablas de multiplicar, ¿verdad? El sumar, el dividir, ¿verdad? Basados en una teoría, ¿no? En un modelo. Aprender los estados de un país, ¿verdad? De qué forma los voy a aprender, cuál va a ser la dinámica, ¿verdad? Saber el nombre de personajes históricos, etcétera, ¿no? Entonces, el conocimiento declarativo y proposicional consiste en tener un saber sobre un tema o materia. El conocimiento funcional, el tercero, dice que se relaciona con la experiencia y se basa con el declarativo, ¿sí? Para llevarlo a la práctica, para tener más claridad. El conocimiento intuitivo, en el que la mente persiste de modo inmediato, que es correcto pensar acerca de algo sin que otra idea influya en el pensamiento. La mente percibe algo como verdadero y no ve la necesidad de probarlo o examinarlo. Se relaciona con la experiencia y se basa en lo declarativo, ¿no? Para llevarlo a la práctica. Ejemplo, después de aprender sobre la revolución industrial, no solo retienes las fechas clave, sino que también comprende cómo este periodo de cambio transformó la sociedad y la economía.
Entonces, la experiencia aquí juega un papel muy importante del aprendizaje previo que se tuvo, ¿no? Entonces nosotros tenemos claro y aprendimos que la revolución industrial en aquella época, en el siglo XX, pues vino a cambiar y a transformar, ¿verdad? La dinámica social, ¿verdad? La dinámica industrial. Pasamos del empirismo a lo científico. Es un ejemplo claro, aquí este, ¿no? Sí, o sea, nos hace reflexionar y nos hace, como dice aquí, intuitivamente ese conocimiento que ya adquirimos, sí, nos hace que fluya el pensamiento hacia otro tipo de conocimiento. O sea, el conocimiento que tenemos adquirido, que adquirimos previamente, nos sirve para tomar mejores decisiones, ¿no? Y encaminarnos hacia otras ideas y hacia otros pensamientos importantes, como el ejemplo que aquí manejamos, ¿no? Teniendo conocimiento de lo que sucedió en la revolución industrial, pues comprendemos que fue un periodo que cambió y que transformó la sociedad y la economía, ¿no? Drásticamente. 4. Conocimiento procedimental. Implica saber cómo hacer algo. Se desarrolla por medio de las destrezas y no depende del conocimiento declarativo. Abarca las competencias para saber actuar en una determinada situación. El mismo título lo dice de este tipo de conocimiento procedimental. ¿Sí? Desarrollo por medio de las habilidades, ejemplo, montar en bicicleta o hablar nuestro idioma, ¿sí? O manejar un vehículo, ¿no? Hablamos de habilidades, el jugar ajedrez, el conocimiento procedimental. Este tipo de conocimiento creo que sí requiere de una destreza y de una habilidad importante, ¿no? Para poderlo desarrollar, ¿no? Bien. 5. Conocimiento condicional. Dice que contiene al procedimental y al declarativo en un nivel teórico. Influye en la toma de decisiones para saber cuándo y por qué hacer algo y no hacer lo contrario. Ejemplo, un estudiante que sabe qué fórmula aplicar para poder dar solución a un problema matemático. Entonces aquí influye una toma de decisiones para saber cuándo actuar y cómo hacerlo y no hacer lo contrario, ¿no? Por eso lo que hablamos en el conocimiento que habíamos visto hace rato previamente, ¿no? Si un estudiante tiene el conocimiento y sabe qué fórmula aplicar para un problema que se presenta, va a tomar una mejor decisión para dar solución a ese problema matemático. Si no tiene el conocimiento previo de las fórmulas que tiene que aplicar, pues no va a tomar una buena decisión. O sea, hay que tener el conocimiento previo para poder tomar decisiones condicionadas a dar solución a un problema y no hacer lo contrario. Conocimiento de divulgación. Se transmite a través de un medio impreso o audiovisual. Puede ser original y de primera mano para ser sometido a una crítica racional, calificado según su aporte a la ciencia. O puede ser una divulgación popular cuando ha sido sometido a cambios, posee poco nivel de conocimiento científico. Bueno, pues depende también hablando de la revista. Aquí se dice que posee poco o puede ser de divulgación popular. Pero aquí quisiera yo nada más enfatizar un ejemplo más de la divulgación de conocimiento impreso audiovisual original de primera mano, sometido a una crítica más dura y más drástica y que aporta a la ciencia. El ejemplo más claro son las revistas indexadas, ¿no? Científicas, los mentados journals, que hay literatura latinoamericana, pero bueno, la literatura en inglés y de revistas internacionales son las que tienen mayor prestigio, dependiendo de la disciplina y del área del conocimiento, las que son más estrictamente rígidas bajo esa racionalidad crítica, pues podemos hablar de ciencias duras, de ciencias exactas, ¿no? Sí, pero también en el área de las ciencias sociales existe literatura o conocimiento de divulgación que también pues es importante y valioso, ¿no? Aquí ya depende de cada quien la disciplina en la que esté para revisar literatura científica, ¿verdad? Dependiendo de cada una de sus áreas o de sus disciplinas. Entonces, la adquisición de conocimiento de divulgación, pues parte de revistas especializadas. Omitamos esas que vienen hasta el final ahí que dice de divulgación popular. Vámonos a las estrictamente de aporte a la ciencia. ¿Sí? Bien. Y después viene
el conocimiento sensible, que esto parte un poquito de la realidad que hablábamos hace ratito, que se da a través de los sentidos. Es una forma de percepción de la mente, la cual distingue una sensación acerca de algo y luego se reflexiona, ¿no? Una idea llega a la mente a través de los sentidos de la memoria. Ejemplo claro sería la vista, el oído, el tacto, ¿no? El conocimiento sensible de percepción de la mente, la cual se distingue por las diferentes sensaciones. Los sentidos, se podría decir, ¿no? O sea, se podría decir que este conocimiento sensible es la base de los demás conocimientos, ¿no? Porque se da a través de los sentidos y a través de los sentidos adquirimos el conocimiento. Bien. El siguiente apartado, el siguiente apartado, chicos, tiene que ver ya un poquito con, ahora sí, lo que es la ciencia y sus características. Hay muchos conceptos de ciencia, pero creo que este que aquí les muestro y que hasta el final vienen las referencias pues es un método, perdón, es una definición clara, concisa, que reúne todos los requisitos, todos los elementos. Dice que es la rama del saber humano, constituida por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables, ¿verdad? Sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis. Y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de conocimientos. Pues reúne todos los elementos básicos: realidad, conocimiento, objetivos verificables, medibles, mediante la observación, la experimentación, la explicación. Hablamos de principios, de causas, de formulación y verificación de constructos, de hipótesis, mediante una metodología, un método, ¿sí? Sistémico. Es decir, pues la ciencia es el método científico. Algunas características de la ciencia, pues es que es fáctica, parte de los hechos tal y como son, reales. Por eso hablar del concepto de realidad al principio, ¿verdad? Trasciende de los hechos, descarta hechos, produce nuevos hechos y los explica. Por eso se dice que la ciencia, igual que la investigación, pues siempre son de carácter constante o continuo, ¿sí? Que se producen nuevos hechos y se tratan de explicar, más por la naturaleza, ¿no?, del planeta. Es analítica, intenta descubrir los elementos que compone, ¿sí? Hay que irla desmenuzando. Y igual las interconexiones que explican su integración, ¿no? Que es multifacética, ¿no?, la ciencia, y por tal motivo hay que analizarla. Y dentro de ese análisis hay que ser expertos en algo, no hay que ser especialistas, por eso es especializada, en consecuencia del enfoque que se va a analizar, dependiendo del área de la disciplina. Debe ser clara y precisa y objetiva, ¿no? Como dijimos, las ciencias, sobre todo las ciencias exactas o duras, sí hay que ser muy conciso en ese sentido. Hay un poquito de mayor subjetividad en las ciencias sociales porque hablamos de percepciones. Sin embargo, también podemos verla con la objetividad y la claridad. A lo mejor no con toda la precisión del mundo, a diferencia de las ciencias exactas o las ciencias biológicas. Bien. Es comunicable, la ciencia es expresable y pública, por supuesto, aunque bueno, en algunos casos hay sus excepciones, ¿no? Se ocultan algunas cosas, pero creo yo, como la investigación y la ciencia y la tecnología, en esencia, precisamente, contribuyen al bienestar de la humanidad, pues debe comunicársele a la humanidad qué es lo que se está haciendo para mejorar el bienestar de la humanidad. Por ejemplo, hablando de ciencias de la salud, ¿qué pasó con el COVID hace algunos años, ¿verdad? Por supuesto que se estaba comunicando a la población cómo iba el avance de esa vacuna hasta que por fin se logró después de muchos experimentos. Pero en un corto plazo, ¿qué pasarían? Un año, año y medio para desarrollarla y la siguen perfeccionando. A eso nos referimos con que la ciencia debe ser de carácter continuo, ¿eh? Siempre lo es, porque nunca se dice haber encontrado la verdad absoluta. Empírica, también parte del empirismo.
La comprobación de las hipótesis implica la experiencia también del investigador. Es metódica, es planeada. Los científicos saben lo que buscan y cómo lo van a encontrar a través de un proceso, de un método que más adelante lo vamos a ver. Sistemático, el conocimiento científico es un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí, va de la mano del proceso y de la metodología. Y es general, el científico intenta exponer los universales que se esconden en el seno de los propios singulares. Analogía, metáfora, pero la ciencia es general, ¿sí? Es universal, se aplica en todos los rubros, en todos los sectores, en todo el universo, y va de lo general a lo particular, por supuesto, dependiendo de la disciplina y del área del conocimiento. Bien, el proceso de construcción de la ciencia, como dice aquí, bueno, cuando hablamos de un proceso de construcción de ciencia, hablamos de una serie de etapas o pasos que de hecho más adelante en el método científico también vamos a retomar y hablar. Sirve para orientar el trabajo del conocimiento del arte, de formular hipótesis y probar respuestas. Esto de las hipótesis también más adelante lo vamos a hablar. El proceso de construcción de la ciencia inicia con la identificación de un problema, las necesidades de conocer el porqué de un fenómeno o la causa de un cambio de comportamiento. Eso que está aquí en morado, esto que estoy aquí enfatizando, desde lo negrito, cuando hablamos de la construcción de la ciencia y partimos del conocimiento del arte para formular hipótesis, constructos y dar respuesta a problemas que hay afuera en el mundo. Identificando precisamente una problemática allá afuera, en el entorno, la necesidad de conocer el porqué de un fenómeno y las causas que están originando esa conducta, ese comportamiento en ese fenómeno social. Este proceso se llama método científico y es la base para aumentar el conocimiento, refutarlo y comprobar. Aquí muy brevemente algunas partes del proceso de la construcción de la ciencia y que en el método científico pues ya se va a desglosar de una manera más detallada. Hablamos de un proceso lógico donde se ordenan preguntas, se organiza la información. Es un proceso metódico o metodológico donde se fijan estrategias, se formulan hipótesis y modelos de operación. También es un proceso técnico donde se recolecta y se organiza la información a través de un instrumento, ¿no? En este caso puede ser un experimento, puede ser un cuestionario, un instrumento de medición, para poder analizar la información, ¿sí? Y reformular la teoría, ¿no? Comprobando las hipótesis, rechazándolas y generando teoría. Suena que resulte un poquito ambiguo, complejo, abstracto esto que se los estoy mencionando, esto que les estoy mencionando. Pero la ciencia y la construcción de la ciencia, de alguna u otra manera, donde hablamos de un proceso metódico científico, pues tiene que estrictamente cumplir con estas cuatro condiciones, con un proceso, ¿sí? Lógico, metódico, técnico y analítico. Bien, y finalmente, porque voy a dar pausa a este video y ya más adelante retomamos nuevamente la sesión, además sería el primer avance de la unidad 1, muy brevemente. Hablamos de la clasificación de la ciencia por objeto de estudio. De manera muy general, hablamos de la clasificación de las ciencias. Partimos de las formales tradicionales, rígidas, matemáticas, estadística, lógica. Las fácticas, y de las fácticas salen las naturales y las sociales. Dentro de las ciencias sociales hablamos obviamente de la sociología, la psicología, la antropología, la economía, en este caso algunas también ciencias del comportamiento. Dentro de las naturales hablamos de las físicas, de las biológicas y de la Tierra. Físicas, pues hablamos de la química, de la física, de la astronomía, la reina de todas las ciencias, ¿verdad? Acá. Dentro de las biológicas, pues la biología, la zoología, la botánica. Dentro de la Tierra, pues la geología, meteo. Ay, es que no alcanza, no percibo aquí en el material. Me está tapando aquí la imagen. Pero bueno, las ciencias de la Tierra que tienen que ver con la geología, ¿no? Particularmente, los metales, etcétera. Las ciencias de la Tierra. Bien, entonces por lo pronto aquí yo los dejo y continuamos en un lapso mayor, un lapso más adelante. Me despido.